Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da de vernos, de compartir juntos y de adorar y de bendecir ese nombre que es sobre todo nombre, el único digno que merece toda gloria, toda honra y toda exaltación. Qué hermosa sorpresa el día de hoy de tener a nuestra hermana Nilda aquí en medio de nosotros. Me sorprendí de verla. Ya la hacía yo allá en Victorville, ¿verdad? Pero hoy sí se echó una buena escapada, gloria a Dios. De una vez se va a quedar para el Congreso de noviembre. Gloria a Dios. Le acompañan parte de familia, la mamá de nuestro apóstol, Antonio Moinedo, se me están chispoteando los nombres ya. Hermana del apóstol Antonio Moinedo y familia también, ¿verdad? Hermana también, ya estoy yo confundiendo. Qué bendición tenerles acá en medio de nosotros y feliz cumpleaños, ¿verdad? Acaba de ser su cumpleaños, gloria a Dios. Solo que no nos invitaron a la media cancha, pero bueno. Por ahí los vimos en la media cancha, gloria a Dios. Pues en el Facebook, ¿verdad? Ojos que no ven, Facebook te lo cuenta, dicen por ahí, ¿verdad? Gloria a Dios. Hermana Nilda es esposa del apóstol Antonio Moinedo, quien pastorea Misión Cristiana del Calvario allá en Victorville, California. Es una bendición tenerles en medio de nosotros. Son siervos de Dios a quienes amamos, respetamos y reconocemos lo que Dios ha estado haciendo en medio de ellos. Pero yo quiero que hermana Nilda salude aquí a la iglesia y la iglesia pueda verle, aunque ya le conoce, pues seguirle viendo aquí en esta preciosa hora. Qué bendición tenerle aquí en medio de nosotros. Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes. Es un placer, un gustazo grandote, inmenso. Ustedes no se imaginan qué feliz me siento de poder estar aquí. Es un placer poder ver al apóstol, la esposa de los apóstoles, ahí, ¿dónde está la otra esposa? No sé, pero me siento tan feliz de poderle ver a todos y cada uno de ustedes. Reciban saludos del apóstol Antonio Moinedo desde Victorville, California. Estamos felices de poder ser parte de este ministerio, ya que el Señor, por su bendita misericordia, nos lleva de gloria en gloria, ¿verdad? Y qué lindo es poder someternos a la voluntad de un Dios tan grande y maravilloso como el que tenemos nosotros. Les amamos, como dijo el apóstol Ronald, pues no me he dado la escapada, estoy con permiso, porque sé que Dios bendice la obediencia. Y si no, pregúntenle a mi esposo, por ahí están tomando video. Baby, ¿te pedí permiso, sí o no? Dice que sí. Las mujeres tenemos que ser obedientes, y la verdad que le pedí permiso y como está de lejos no me pudo decir que no. Les amamos, les bendecimos, reciban saludos de toda esa iglesia linda, maravillosa, que les ama. Y pues así como yo les visité aquí, también pueden ir a visitarnos allá todos y cada uno de ustedes, que felices y con los brazos abiertos le estaremos recibiendo. Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes nuevamente. Gracias, apóstol. Me acaba de escribir el apóstol Antonio Moinedo, dice que no es cierto, dice. Ya. No es cierto. Gloria a Dios. Con el apóstol Antonio y nuestra hermana Nilda, el Señor nos ha probado allá de una manera tan difícil, ¿verdad, hermana Nilda? Aquellos buffets, aquellas experiencias tan duras que el Señor nos ha permitido pasar allá y enfrentar. No, hemos pasado un tiempo muy lindo allá. La iglesia allá en Victorville es una iglesia de mucha amistad, de mucho compañerismo. Son tremendos porque
uno no está habituado al horario de allá, ¿verdad? Pero a veces son las 3 de la mañana y nosotros estamos cenando allá, ¿verdad? 3, vamos a dormirnos como a las 4 de la mañana, pero gloria al Señor. Hemos pasado un tiempo muy lindo allá en convivencia con la familia allá en Victorville. Así que gracias a Dios, bendecimos a Misión Cristiana del Calvario en Victorville, ¿verdad? Dios les bendiga. Gloria al Señor. Algunos hermanos se quedaron pendientes de su testimonio la semana pasada, ya que por directrices del Señor tuvimos un servicio precioso de testimonios y de acciones de gracias. Fue un servicio muy lindo, ¿verdad? Lleno de la presencia del Señor, pero qué importante es ver y conocer la manifestación de Dios expresada en cada uno de nosotros. Dios ha sido bueno con cada uno y hemos visto su gloria manifestada en medio nuestro. Hemos podido comprobar y palpar a un Dios real, a un Dios vivo en medio de nosotros. La mayoría dice Dios es real, Dios es vivo, pero no lo experimenta, no lo vive, porque no se mete, por supuesto, ¿verdad? No porque Dios no quiera manifestarse, pero a Dios gracias estamos palpando y viendo su gloria en medio de nosotros. Así que algunos quedaron pendientes, otros lo contaron este jueves, pero todavía hay algunos ahí que quedaron pendientes. Así que ya hay algunos ahí ya con el micrófono en mano. Muy bien, eso me gusta. Buenos días, hermanos. Quiero contarles 2 cosas que pasaron en mi vida. Lo que más feliz me pone es lo que Dios hizo al cambiar mi relación con mi papá. Dios cambió la relación de padre a hijo que teníamos de discipulador a discípulo. Yo a él ya no lo veo como mi papá, sino que lo veo como un discipulador. De verdad que eso me hace tan feliz porque Dios me puso una buena persona, ¿verdad? Todos los años que Él nos instruyó como papá, fue un excelente papá, y ahora verlo como discipulador para mí es lo más gozoso que Dios pudo haber hecho en mi vida, ¿verdad? Y otra cosa extra es que esta semana pude iniciar ya con mi carrera como fotógrafo. Inicié mi primera sesión fotográfica ya, e incluso lanzamos algunos modelos que no hacían modelaje, ¿verdad? Y pudimos hacer bien el trabajo y todo salió muy, muy bueno, ¿verdad? Gracias. Amén. Buenos días. Mi testimonio es del Congreso y que yo sentí durante esos 3 días. Yo llegué de Nueva York aquí a Guatemala para una vacación, ¿verdad? Y solo iba a ser un mes y no iba a ser tan grande. Y estando aquí, mi familia Estrada, ellos le importaron mucho mi vida espiritual y yo estoy bien agradecido de eso porque me llevaron aquí los jueves, me llevaron aquí los domingos para conocer al Señor y saber más de Él. Bueno, estas semanas antes del Congreso todos estaban felices. Mis primos estaban diciendo, ay, ya viene el Congreso. Mi abuela ahí con su sonrisa dice, ay, ¿estás preparada? Vamos al Congreso. Y bueno, nadie me explicó qué Congreso fue. Tenía una menor idea, no sabía mucho. Y bueno, así fue. Llegó el día del Congreso y me sentía mal. Es porque yo pregunté a mi mamá y le dije, mira los 500 para pagar el Congreso. Sí, pues, ok. Y yo lo pagué con tal para no quedarme solo en la casa. Y no estaba agradecido de lo que tenía. Yo no sabía lo que tenía en ese momento. Yo estaba en Congreso y yo escuché los testimonios de los hermanos y me sentí mal. Escuché cómo personas movieron montañas, que esas personas arriesgaron sus trabajos para estar ahí. Y yo ahí preguntando a mi mamá por 500, yo no sabía por qué iba. Bueno, ese pensamiento, yo estaba ahí sentado y dije que este lugar no es mío, que estoy ocupando el lugar de otro hermano. Así yo estaba pensando y yo sentía bien mal que estaba ahí. Y durante una de las alabanzas yo miré a mi izquierda y yo miré a mi derecha y no me sorprendí de ver 1000 personas, porque eso yo vengo de Nueva York, mirando 1000 personas no es gran cosa. Fue mirar 1000 personas unidos con un hambre de Dios que yo nunca he visto en mi vida. Y de repente,
cuando sentí ese hambre de Dios, yo paré de decir que este lugar no fue mía. Yo miré mi asiento y dije, este lugar fue para mí. Fue para mí ese lugar. Gracias. Ya. Gloria a Dios. Aquí hay que estar atentos porque si no, otro se lo haga. Solo Amílcar, tienen que decirle a Norma que vea este servicio, como queda en internet. Tienen que ver, ella tiene que ver ese testimonio. Qué hermoso, gloria a Dios. Gloria a Dios. Que Dios les bendiga a todos, hermanos. La verdad es que si me pusiera a contarles todo mi testimonio, yo sé que saldríamos tipo 4 de la tarde otra vez de aquí, ¿verdad? Pero voy a resumirles ahí un poco de lo que el Señor me ha venido haciendo, me ha permitido vivir de año 3 meses para acá. Voy a contar un poco atrás porque hay muchos hermanos que están acá que no estaban cuando yo sufrí un accidente el año pasado. El Señor me guardó, ¿verdad? Estuvo ahí conmigo, yo lo sentí palpablemente ahí adentro de mi vehículo, ¿verdad? Cuando me sacaron, cuando me llevaron al hospital y me trajeron hasta que me ingresaron a la sala de operaciones, yo sentí al Señor ahí conmigo, ¿verdad? Tuve paz en medio de todo ello, ¿verdad? A pesar de que venía sangrando, ya mi hemoglobina había bajado como a 5, pero yo me sentía perfectamente bien, no tenía ni siquiera dolor traía, ¿verdad? Pero a raíz de ahí empezó un proceso precioso en mi vida, ¿verdad? El médico me decía de que no sabía si yo iba a volver a caminar, incluso estaba en riesgo mi pierna, ¿verdad? De que fuera cortada porque sí se ve, alrededor de unos 10 centímetros de la rodilla para arriba se hizo, no se fracturó, ¿verdad? Se hizo, el doctor me dice, es que vos no te fracturaste, me dice, vos te hiciste pozoles, la pierna, ¿verdad? Tu fémur, ¿verdad? Pero el Señor ha sido tan fiel en medio de todo esto, me dio de comer 11 meses sin trabajar, ¿verdad? Eso no pasa. Hubo una empresa que el Señor tocó el corazón, Él envió la orden de ahí arriba para que me pagaran esos 11 meses. Y es glorioso, ¿verdad? Tal vez puede pasar con otros. Otras empresas lo pueden hacer, pero dentro de la misma empresa, yo no sé por qué el Señor lo permitió, pero hubo otro compañero que trabaja en otra división de la empresa. Él tuvo un accidente en febrero del año pasado, antes que yo me accidentara, y a este compañero la empresa no le dio ni 5 centavos, ¿verdad? Hasta el día de hoy no le está, ya regresó, acaba de regresar ahorita en septiembre, pero la empresa no le ayudó. Entonces yo ahí pude ver de que el dueño no me estuvo pagando a mí porque yo fuera Amílcar Tobar, ¿verdad? Porque yo haya desempeñado un buen trabajo, tampoco, ¿verdad? Porque ellos muchas veces son fríos, lo ven todo fríamente, ¿verdad? Yo recibí un salario todo ese tiempo porque Dios así lo decidió. Amén. Y ese es un Dios glorioso. Y recientemente me gozaba yo extremadamente porque y hasta el día de hoy me gozo, y ahí sí que debemos de darle gracias al Señor aún por lo que no tenemos, ¿verdad? Porque hace 3 o 4 semanas me dice hermana Rosario, tengo algo que decirle, me dice. Y en ese momento ahí sí que me invadió la curiosidad y me fui para donde ella estaba y le digo, ¿y qué tiene que decirme, verdad? Me dice, el Señor me mostró, me dice, tendones nuevos para usted, me dice. Yo los vi y me mostró un hueso grande, blanco, me dice. Y yo digo, bueno, es lo que el Señor tiene para mí ya. Amén. Gloria a Dios. Me traje la agenda porque cuando están aquí se pone nervioso, cuando ustedes lo miran así bien feo, ¿no? Entonces no es cierto, no es cierto. No se le olvida a uno cuando está aquí de verdad. Otro
otra situación que me acaba de suceder es de que la venta en mi territorio, yo me dedico a ventas, ¿verdad? Se cayó así extremadamente, no sé por qué, ¿verdad? Todavía tengo que hablar con el Señor para ver qué está pasando, ¿verdad? O qué va a decidir Él, ¿verdad? Acerca de mi vida. Yo ya no quiero viajar, yo quiero estar aquí todos los días, todos los servicios, ¿verdad? Pero a través de un hermano, el Señor me puso, como la venta se cayó, mi salario definitivamente este mes va a salir, ¿verdad? Porque todavía no me han pagado, bien reducido. Pero viene el Señor y a través de un hermano, ese hermano me dice, yo tengo me salió un negocio ahí, me dice, pero yo no lo quiero agarrar para mí, yo quiero dárselo a usted. Ah, gracias, le digo yo recibo esa bendición. Sí, me dice, fíjese que hay que invertir, no le voy a decir la cantidad, ¿verdad? Es una cantidad pequeña, pero se iba a ganar como el 90% de esa cantidad, ¿verdad? Esos negocios casi no hay, ¿verdad? Donde se gane el 90% de lo que invierte. No se había terminado, ni siquiera habían terminado de pagar ese negocio cuando me dice, mira hermano, me dice, fíjese que pidieron más, me dice, vamos a hacer otro negocio, me dice, y se duplicó el negocio en términos de 15, 22 días. Amén. Eso es lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Amén. Gloria a Dios. Tal hermano, Dios les bendiga. Principalmente, algunos saben que yo he estado sin trabajo por casi un año, digamos, y estuve buscando en la prensa trabajo para tener y ayudar a mi familia. Al fin de cabo pasaron los días, metí a papelería, no había resultados, no encontraba y volví otra vez a buscar trabajo. Al fin de cabo mi papá me insistió un día que fuera a comprar la prensa. Yo no quería, en ese momento yo no quería, pero mi papá me insistió en comprar la prensa. Y buscando en la prensa hay un trabajo en la Milano que está por el Shaddai, que está allá por la Reforma. Y llegó el día de la entrevista y me dicen que si estoy interesado en el trabajo, paso unas pruebas, le digo que sí, la verdad estoy muy interesado. Pasa el día y pasan unos 5 o 6, tal vez una semana después, mi mamá se preocupa, mi papá también. Y mi mamá yo estaba en mi cuarto cuando mi mamá me comienza a buscar y me dice, ¿sabes, hijo? Desde ayer estaba orando para que el trabajo sea tuyo. Y resulta que ese mismo día que mi mamá me está buscando, pues sale la llamada perdida de la empresa de la Milano para hacer la última entrevista que tengo el día de mañana a las 9 de la mañana para ver si me dan el trabajo y comprobar que el día de martes me den el sí del trabajo que estoy esperando. Dios le bendiga. Aleluya. Gracias a Dios porque pues, mis hijos han aprendido a dar testimonio de lo que el Señor está haciendo en sus vidas, no es que yo venga a dar testimonio, sino que ellos han aprendido a dar testimonio de lo que Dios ha hecho. Y eso me lleva a mí también pues a dar gracias a Dios por la vida de los apóstoles, el apóstol Ronald, el apóstol Abraham, porque han tenido la paciencia para enseñarnos. Y yo quisiera también agradecer al Señor por la vida del apóstol Ronald, porque un día pues él se tomó el tiempo de llamarme, de integrarme al grupo del apóstol. Y como yo lo veía antes, pues para mí la semana era mi semana de descanso, a los lunes en la casa, los martes en la casa, los miércoles en la casa, los jueves en la casa y los viernes en la casa. Y me había acomodado como muchos hermanos se acomodan a estar en casa. Llegan del trabajo y ya estuvo.
pero el Señor en su misericordia pues usó al apóstol Ronald para integrarme al grupo, y créanme que fue y es una de las bendiciones que más ha enriquecido mi vida, el conocimiento del Señor, el amor que el Señor ha derramado en mi vida en todos estos días de estudio, de adiestramiento, de discipulado, ha sido maravilloso. Mi conocimiento del Señor ha crecido bastante en estos últimos 3 años, más de lo que ha crecido o había crecido yo en toda mi vida. El tener a la hermana Mari como una adiestradora es algo de bendición para nuestra vida. Yo me siento muy orgulloso de estar siendo discipulado, siendo adiestrado por estos siervos que han sido bendecidos, y es para mí un orgullo el poder estar con ellos. Muchos hermanos allá afuera desean, quisieran que el apóstol los discipulara, y nosotros pues somos privilegiados. Disculpen hermanos allá en donde quiera que estén, pero es un orgullo para mí estar siendo discipulados por estos siervos. También agradezco al Señor. Como discipulador he aprendido mi responsabilidad al compartir, al transmitir fielmente el mensaje que Dios nos ha dado, la revelación que Dios nos ha dado hacia los discípulos. En el grupo de comunión familiar ha sido de mucha bendición poder transmitir lo que el Señor ha dado, lo que el Señor nos ha revelado. Y por eso doy gloria a Dios por esta oportunidad, por este privilegio tan especial, el de ser un discipulador que pueda transmitir correctamente lo que el Señor nos ha demandado. Y motivo a aquellas personas, a aquellos hermanos que todavía están en su zona de confort, de que es que hay que ir a la iglesia, es que hay que hacer un esfuerzo por estar en el discipulado. Me gozo yo hoy porque los días lunes yo tengo discipulado con el apóstol Ronald, los martes tengo adiestramiento con hermana Mari, los miércoles está libre, pero siempre hay algo que hacer. Los jueves estamos acá en el servicio dando gloria a Dios. El viernes estamos en el grupo de comunión familiar y estamos ocupados para la gloria de Dios. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Hay varias cosas que tengo por contar, pero no me quisiera extender mucho. En lo personal, era mi primer congreso estando dentro completo, y siempre estando acá en las oficinas, las personas me llamaban y me decían: Maggie, no puedo ir al congreso, ¿qué hago? Yo decía: oremos, el Señor te va a proveer. El Señor nos provee y Él te va a proveer. Y varias veces estuvimos orando por diferentes personas para que el Señor les proveyera para poder estar acá en el congreso. A la fecha, una familia de ellos vienen completas de Barrios, viene la familia completa desde Barrios, y por ellos estuvimos orando para que 1 o 2 personas vinieran. Pero en este congreso el Señor, pude ver la provisión en mi vida, en mi familia, para poder estar ahí desde el principio hasta el final. Esa fue mi experiencia personal. En lo segundo, me impactó y me impresionó demasiado la forma en la que el Señor se manifestó en la vida de Dana. Hasta la fecha, muchas personas del exterior, en Colombia, en Perú, en México, me escriben y me dicen: yo vi a Dana y veo la forma en la que el Señor se manifestó en su vida, y eso me impactó. En una de las conferencias, una hermana estaba embriagada y se acerca a Ana y me dice:
Maggie, la hermana tiene fuego, mírala. Hace algo, ella tiene fuego. Y le digo, nena, es fuego del Espíritu. Es fuego bueno. Ella entendía también eso. Y me impresionó porque no era solo ella, eran todos los niños. Y en el Congreso la presencia y la manifestación del Espíritu Santo era muy palpable. Y para la cena del Señor, los meseros estaban botando los platos, los meseros estaban botando la comida. Y yo volteo y le digo, Ara, vos de plano pusieron meseros nuevos. Y al finalizar la cena, me acerco con uno de los capitanes y me dice, Maggie, no se podía pasar en medio de las mesas porque nos temblaban las piernas. La presencia era muy fuerte. Hay tantas cosas, hermanos, que pude vivir en este congreso y de verdad yo les animo a que sigamos bebiendo ese espíritu, que sea un fluir en nosotros. Buenos días, hermanos. De verdad yo creo que el Señor tiene grandes propósitos para uno. Yo me recuerdo cuando mamá me decía, es que vos no ibas a nacer. Ella estuvo 8 días hospitalizada porque ella decía que yo venía atravesada. Ella decía, no, en ese tiempo no se conocían mucho las cesáreas como en este tiempo, ¿verdad? Pero hace 8 días el Señor me hizo recordar todo esto y decía yo, cómo el Señor me guardó desde estos momentos para estar aquí hoy, para cumplir el propósito y el plan que el Señor tiene para mi vida. Igual con la primera beba que yo perdí, estuve a punto de morirme, pero el Señor igual me guardó. Y yo digo, qué misericordia tan grande de estar aquí hoy presente y decir, gracias Señor por mi vida. Y así he visto milagros tan palpables con mis hijos, y uno de ellos es Cristian. Cuando yo fui con el médico me dijo, doña Silvita, el bebé no está del tiempo que usted me dice que está muy pequeño. Y definitivamente nosotros como padres nos preocupamos. Y me dijo, vaya a hacerse el ultrasonido. Bueno, le dije yo, vamos a ir. Pero antes de salir de la casa, una noche antes, le dije yo, le pedimos al Señor vitaminas, minerales, todo para el crecimiento del bebé. Al día siguiente, hermanos, de verdad, cuando fuimos con el médico no estaba el médico y nos regresamos a la casa. Al siguiente día, cuando nosotros regresamos, me dice, señora, ¿y por qué la mandaron a usted? El bebé tiene 1 semana más de lo que ustedes dicen. Y aquí está mi bebé, por la gracia de Dios. Buenas, hermanos, que el Señor los bendiga. Yo el domingo pasado, antes de los testimonios, como que le reclamaba al Señor, ¿verdad? Porque no veía la restitución de mi siembra. Entonces, al terminar el servicio y todo, me acerco porque mi mamá y Mari estaban hablando, ¿verdad? Y Mari me dice, mira, yo te quiero sembrar tu congreso de jóvenes, ¿verdad? Y yo se lo había estado pidiendo tanto al Señor, ¿verdad? Y me sentí gozosa, pero a la vez mal, ¿verdad? Porque yo siempre le reclamaba, ¿verdad? Y sin saber lo que tenía preparado, el mejor regalo, su revelación, ¿verdad?
Amén, hermanos, que el Señor les bendiga. El domingo pasado, cuando me enteré que le habían pagado el Congreso a Priscila, dije, a la que chilero, ¿no? Vamos a poder estar todos ahí, ¿no? Dios le dio la oportunidad de saber quién es el Dios de ella. Tuvo su propia experiencia con Dios. Y yo me ponía a pensar, Señor, ¿y dónde voy a sacar yo mi Congreso? Que yo tengo solo el dinero de una siembra que tengo que dar. Y yo le decía al Señor, Señor, ¿de dónde voy a sacar para mi Congreso? A fin y al cabo, el viernes estaba llegando a la casa cansado y Priscila se me acerca y me dice, toma. Y yo cuando miro, eran 50 quetzales, ¿no? Ahorita ya llevo prácticamente la mitad de mi Congreso y gracias a Dios, yo sé que el Señor va a seguir proveyendo, ¿no? Y también voy a contar sobre la primera siembra, que es hace tiempo. Yo no tenía para sembrar y mi papá fue a la casa de mi tía y vino una mi prima de Estados Unidos y a todos les regaló así que aretes, que cadenas y todo eso, menos a mi papá. Pero a mí me regaló, yo no sabía dónde sacar mi siembra y que si mi papá me dice, toma, eso te lo manda tu prima. Cuando vi, eran 100 quetzales y yo dije, alarán, ya tengo para dar mi siembra. Primero voy a apartar mi diezmo, voy a dar tanto de la siembra y lo demás me lo voy a gastar, dije. Ni bien había dicho eso y el Señor me dijo, ¿lo quiero todo? Yo, bueno. Dije, bueno, prefiero dárselo al Señor que estarlo derrochando. Eso fue el día miércoles. El jueves se me olvidó traerlo. Y el jueves se me acerca hermano Guillermo y me dice, toma. Y me da un par de zapatos, ¿no? Yo miro la gloria del Señor porque yo ni lo había dado, sino que uno cuando lo predestina de una vez para el Señor, cuando tiene la mentalidad de darlo de una vez, es glorioso ver pues de que el Señor de una vez le da a uno lo que Él quiere, ¿va? Y por eso le doy gloria a Dios. Aleluya. Pongámonos en pie, hermanos, puestos de pie. Vamos a dar gracias al Señor por estos testimonios, porque su gloria se está manifestando en medio de nosotros. ¿Y qué es lo que debe despertar en nosotros esto? Acciones de gracias. ¿Por qué estamos testificando de lo que Dios está haciendo? Porque Él se está manifestando. ¿Qué más? Él es Dios. Para dar a conocer el Dios que tenemos, porque dependemos de Él. Y esto debe provocar en nosotros acciones de gracias, glorificando y bendiciendo a Dios por lo que Él ha estado haciendo en medio de nosotros. Amén. Levanta tus manos por un momento y dale gracias al Señor, porque Él es bueno, porque Él es grande, porque Él es glorioso. Dale gracias. Con tus propias palabras, dale gracias por la forma en que se ha manifestado a tu vida, por la forma en que se ha manifestado en los demás, en cada hermano, con cada provisión, con cada respuesta, con cada milagro, con cada forma en que Dios se ha estado revelando. Dale gracias. Eso es. Gloria a su nombre. Glorioso es su nombre, glorioso es su nombre, glorioso es su nombre. Glorioso es su nombre, eso es. Padre, gracias por lo que tú eres. Gracias por tus maravillas. Gracias por tu incomparable misericordia, por tus bondades, por la forma en que tú te estás revelando. Gracias por mostrarte en medio de nosotros, porque cada día estás mostrando tu poder, estás mostrando tu gloria, estás mostrando tu fidelidad y tu misericordia. No nos han contado de ti solamente,
Te estamos viendo con nuestros propios ojos. Te estamos experimentando en nuestra propia vida. Estamos conociendo quién eres tú en nuestra familia, en nuestros hijos, en nuestra esposa, en nuestro esposo, Señor. Gracias por lo que tú estás haciendo en medio de nosotros. Gracias por revelarte, y por eso damos acciones de gracias al único que merece toda gloria, toda honra, toda exaltación, toda acción de gracias sea a ti, Señor, porque tú eres fiel, tú eres digno de toda gloria, de toda honra y de toda majestad. Te bendecimos y te glorificamos, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Aleluya, Señor. Amén. Amén. Eso es. Alabado sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Él es fiel. Y Él está mostrando su fidelidad, su gloria, su misericordia, su bondad y su palabra en medio de nosotros. Alabado y bendito sea el nombre del Señor. Pueden tomar su lugar. Primera Corintios capítulo 6. Saludamos y bendecimos a nuestros hermanos que nos están viendo por internet. Hemos tenido reportes de hermanos de Colombia, hermanos de México, de New Jersey, se han estado reportando de Waukegan, así que los bendecimos en el nombre del Señor. Dios bendiga sus vidas. El día jueves, después del servicio, recibí un mensaje por Facebook de una discípula ya en New Jersey, dándole gloria a Dios y agradeciendo la administración que hubo aquí en el servicio, porque era lo que ella había estado clamando al Señor, era lo que ella había estado pidiendo y se ministró eso. Así que Dios bendiga y Dios llene con su Espíritu Santo a cada quien que nos está viendo por internet también. Primera Corintios capítulo 6. Perdón, dije capítulo 6, ¿verdad? Es capítulo 2. Primera Corintios capítulo 2, versículo 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han, ¿qué cosa? ¿Entre quiénes hablamos sabiduría? Entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Dice, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Cuando el apóstol Pablo está especificando aquí entre los que han alcanzado madurez, está definiendo un grupo específico. No se está refiriendo a toda la iglesia, no se está refiriendo a todo hijo de Dios, sino a un grupo específico. ¿Cuál es ese grupo específico que encontramos que aquí el apóstol Pablo se está definiendo? A los que han alcanzado madurez. Cualquiera pudiera decir, pero ¿cómo es posible? Si la sabiduría que Dios ha dado, las palabras que Dios ha dado, deben ser para todo el pueblo, para todo hijo de Dios. Aquí el apóstol Pablo está haciendo una diferencia muy clara. Está haciendo un énfasis. El jueves resaltamos mucho sobre las palabras espirituales. Como dice el versículo 13, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y el jueves leíamos algunas versiones y encontramos que en otras versiones dice con palabras que enseña el Espíritu.
con palabras espirituales, palabras que enseña el Espíritu. Estas palabras que enseña el Espíritu, estas palabras que son reveladas por el Espíritu, deben ser dadas ¿a quiénes? ¿Para quiénes son? Para los que han alcanzado madurez. Esto debe resaltar algo, porque si algo está el apóstol Pablo definiendo en la iglesia en Corinto es la madurez. Si leemos el contexto del capítulo 1, 2 y 3, encontramos que la iglesia había sido enriquecida en todo. Dios la había dado, su Espíritu Santo había llenado con dones, con talentos, con ministerios a la iglesia de Corinto. Dice en el capítulo 1 y versículo 7, de tal manera que nada os falta en ningún don. ¿Qué significa nada os falta? Nada os falta, ¿qué significa? Que tenían todo. Imagínense esa iglesia que había recibido todo, no les hacía falta ningún don del Espíritu. Cualquiera pudiera decir, wow, qué iglesia tan espiritual, ¿no es cierto? Qué iglesia tan tremenda. Una iglesia que tenía la expresión completa y la de las manifestaciones del Espíritu dentro de ella. Sin embargo, el apóstol Pablo está hablándole algo muy específico. Fíjense que no le está hablando a inconversos, le está hablando a la iglesia. Más adelante en el capítulo 3 dice, no pude hablaros como espirituales. Eran iglesia con dones del Espíritu, sin embargo no eran espirituales. Vuelvo a repetir esto, eran iglesia, tenían dones del Espíritu, pero no eran espirituales. Qué interesante eso, parece contradictorio, ¿verdad? ¿Cómo es posible si es una iglesia que tiene todos los dones del Espíritu, que sea una iglesia no espiritual? Imagínense esta iglesia, cómo sería su desenvolvimiento, su vida cotidiana, sus servicios. ¿Cómo creen ustedes que serían sus servicios? Pues a diario, ¿verdad? ¿Cómo sería la manifestación si era una iglesia con todos los dones del Espíritu manifestándose en medio de ellos? Poderosos, gloriosos servicios. ¿Qué más? Había manifestaciones del Espíritu. Imagínense eso, qué hermosos servicios, ¿no es cierto? Todos los dones, menciónenme los dones. El don de lenguas manifestándose en cada servicio. Sanidad manifestándose en los servicios. El de ciencia, el de profecía, interpretación de lenguas, discernimiento de espíritus. ¡Wow! Todos los dones expresándose dentro de ellos, para que venga el apóstol Pablo y les dice, no les pude hablar como espirituales. Les tuve que hablar como a niños, como a carnales. ¿Y quién pudiera pensar que una iglesia que tiene los dones del Espíritu es una iglesia carnal? ¿En qué estaba definiendo el apóstol Pablo el concepto? ¿Qué era lo que estaba valorando? ¿Qué era lo que estaba midiendo el apóstol Pablo a la iglesia en Corinto? No estaba midiendo los dones, no estaba midiendo la manifestación de los dones, no estaba midiendo la manifestación del Espíritu, estaba midiendo ¿qué cosa? La madurez. Vamos a regresar nuevamente aquí, pero ¿qué es lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 13? Alguien que me lo lea ahí. Es un versículo ya tan conocido. Y luego alguien me lo va a leer en la versión Palabra de Dios para Todos. Efesios 4, 13. ¿Qué dice? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura,
de la plenitud de Cristo. Ahora, ¿qué dice la versión Palabra de Dios para Todos? Oigan aquí. Cuando la Escritura está hablando de la medida, de la estatura, de la plenitud de Cristo, está hablando de que la iglesia alcance madurez, pero la madurez en base a la medida de Cristo. La madurez en base a la persona de Cristo. Porque alguien puede decir, no, yo soy una persona madura, porque soy responsable con mi trabajo, pero quizás niño en Cristo, ¿verdad? Estamos viendo una iglesia, la iglesia de Corinto, que tiene los dones del Espíritu manifestándose en medio de ellos. Sin embargo, era una iglesia niña, era una iglesia carnal. El énfasis del apóstol Pablo en el versículo 6 del capítulo 2 que leímos, dice que las palabras de sabiduría con las que están hablando son habladas, pero dentro de personas que han alcanzado madurez. Un evangélico tradicional, estoy seguro que le hubiera debatido al apóstol Pablo ese versículo. Y le dice, qué ingratitud si la palabra de Dios debe ser para todos. Qué ingratitud. ¿Cómo es que el apóstol Pablo está haciendo esa selección? Está haciendo solo este mensaje, se lo está dando a ciertas personas. ¿Por qué no se lo comparte a todos? Si todos son hijos de Dios. Sí, pero por ser inmaduros no entendían la palabra. El problema de una persona inmadura es que entiende las cosas de un punto de vista diferente. Y el problema de una perspectiva inmadura espiritualmente es que vamos a escuchar el diseño, vamos a escuchar la revelación de Dios y aplicarla o entenderla de una manera diferente. No, es que esto es lo que quiere decir el Señor, y quizás el Señor diciendo otra cosa. ¿Cuántas veces el Señor Jesús les habló a los discípulos y les decía algo, pero ellos por su inmadurez entendían otra cosa? Cuídense de la levadura de los fariseos. ¿Qué entendieron ellos? El Señor está enojado porque no trajimos pan. El Señor se les queda viendo y les dice, ¿vieron la multiplicación en los 5,000? ¿Vieron la multiplicación en los 4,000? Porque están pensando que mi problema es la multiplicación de los panes. Entonces entendieron que no se refería al pan que llevaban, sino se refería a la doctrina de los fariseos. ¿Por qué? Porque no habían alcanzado madurez. Cristo dijo la palabra correcta, Cristo dio la revelación correcta. El problema no fue quien dio la revelación en este caso, el problema fue quien escuchó la revelación. Y el problema de seguir en un nivel inmaduro es que yo puedo estar escuchando la revelación de Dios, pero entendiéndola diferente y aplicándola diferente en mi vida. Entonces digo, pero yo no veo resultados, pero yo no veo cambios, pero yo no veo transformación, pero yo no estoy viendo que se cumpla, y es porque yo la estoy entendiendo de una manera y la estoy aplicando de otra manera. Pero si yo lo vi, estos oídos, estos lo escucharon la palabra, sí, pero la entendí diferente y la apliqué diferente. ¿Por qué? Por causa de inmadurez. Por eso es importante la madurez espiritual. Y si algo el apóstol Pablo está demandando a la iglesia de Corinto es la madurez, porque una persona madura usa correctamente los dones del Espíritu. ¿Por qué más adelante tiene que corregir el uso de los dones? Los estaban usando pero desordenadamente, los estaban usando, pero dice que si la bocina diere sonido incierto, dice, ¿verdad? Está hablando de que la profecía dé un sonido correcto. ¿Por qué está corrigiendo todas estas cosas el apóstol Pablo?
¡Hala! Pero si el Espíritu Santo se los dio o no. Claro que fue el Espíritu que se los dio. Pero como eran inmaduros, los estaban utilizando de una manera incorrecta. ¿Me doy a entender? Había desorden, exactamente. Es que alguien puede decir, no, pero es que el don que yo tengo, Dios me lo dio. El problema no sea quizás si Dios te lo haya dado o no. En algunos casos, pues algunos nos adjudicamos dones o ministerios que Dios no nos ha dado. Pero Dios da dones, da ministerios. El problema es la inmadurez con la que nosotros recibimos algo y lo utilizamos incorrectamente. Dios dio algo correcto a la iglesia, pero se estaba utilizando incorrectamente. ¿Y cuál era la falla ahí? No era que lo que habían recibido estaba mal, sino que lo estaban usando mal por causa de la inmadurez. Entonces, el apóstol Pablo está resaltando mucho sobre la madurez, porque el inmaduro va a entender, va a murmurar, va a decir las cosas de una manera diferente. Por ejemplo, el apóstol Abraham nos ponía este ejemplo en la sesión del cuerpo ministerial. ¿Qué es lo que pasaría si, por ejemplo, hablamos de siembra? Miren cuántos testimonios hoy de siembra, cuántos no hemos escuchado aquí en la sede central durante todos estos domingos acerca de la siembra. Dios nos habló de siembra, Dios dio directrices sobre la siembra. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Cómo lo recibimos? ¿Cómo fueron esos servicios de siembra? ¿Cómo fueron esos servicios de siembra? Otra vez nos pidieron, pues ni modo. No, ¿cómo fueron esos servicios? De gozo, qué júbilo, me encantó ver a la gente danzando, preparando su siembra. Era una fiesta para el Señor porque íbamos a sembrar. Pero hablemosle de siembra a alguien inmaduro. Esto solo pidiendo dinero se la pasa. Ya van carnales. Esto solo buscando sus intereses. Esto le pueden dar la misma revelación, pero como su entendimiento es carnal, no puede percibir las cosas que son del Espíritu. Porque solo el espiritual, dice la Escritura, puede entender las cosas que son del Espíritu. Aunque la revelación sea la misma, aunque la palabra la hayan escuchado correctamente. Pero si mi mente es carnal, yo voy a entender la revelación de Dios, pero de una manera y aplicarla de una manera carnal. Bueno, en primer lugar no la voy a entender. Según yo, pues, la voy a entender, pero de una manera carnal. El espiritual, el maduro, va a entender las cosas exactamente como Dios las está mostrando. Por eso es que el apóstol Pablo dice que nosotros tenemos la mente de Cristo, dijo. ¿Por qué? Porque se necesita un nivel de madurez acorde a la imagen de Cristo para poder entender el plan de Dios y ser ejecutores del plan de Dios correctamente. Si yo soy inmaduro, puedo tener la bendición, pero usarla incorrectamente o usarla de otra manera. Agarre usted a un niño de 3, 4 años y dele 1,000 quetzales y dígale, andate a la tienda. ¿Qué creen ustedes que haría? Una probabilidad muy ¿qué? Es que los pierda. La otra, que se los gaste, malgaste. Ahí va a venir con un costal lleno de tortillas, ¿verdad? Y de puros chicles y dulces. El de la tienda dijo, hice mi agosto, ¿verdad? O sencillamente regresa con 2 bolsitas de Tortrix y con 50 centavos de vuelto. ¿Por qué? Porque no le puedo dar algo de tanto valor a alguien que lo va a desperdiciar. Y escúchenme la revelación de Dios. Estamos hablando del diseño. Y cuando estamos hablando del diseño no estamos hablando de palabras, estamos hablando de una persona, de Cristo.
Él es el diseño, Él es la revelación, Él es el mensaje, Él es la medida. Entonces, cuando estamos hablando del diseño que nos es revelado, ¿creen ustedes que Dios se lo daría a personas que lo van a desperdiciar? A Señor, pero entonces, ¿por qué yo no? Verán, ¿por qué no hay transformación? ¿Por qué no hay cambios? ¿Por qué no veo las cosas que estás diciendo? Quizás es por mi falta de madurez, que no he podido entender más y no me ha sido dado más por la falta de madurez. El problema de la inmadurez es que podemos entender las cosas de una manera diferente. Y el apóstol Pablo aquí hace un énfasis a un grupo específico. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Siempre se ha visto como injusticia o como un concepto erróneo el que estemos hablando de que para ciertas personas. Pero miren lo que hacía Jesús. En una ocasión está predicando la palabra a base de parábolas y los discípulos después le preguntan: Señor, ¿y por qué les enseñas en parábolas? ¿Y cuál fue la respuesta de Cristo? Mucho ojo a la respuesta de Cristo. No es lo que el apóstol Ronald piense, no es lo que Misión Cristiana de Calvario piense, es lo que la Escritura dice. ¿Cuál fue la respuesta de Cristo? ¿Para que qué? Para que oyendo no entiendan. Pero a ustedes, les dice, viene, los toma aparte, después de que les predicó a ellos con toda la multitud, los toma aparte y les empieza a explicar. ¿Por qué no les explicó a todos? Porque esa revelación no era para todos, era para los discípulos. Y les dice: porque a ustedes os es dado a conocer los misterios del reino. Tenemos que aprender a ver en la palabra lo que dice, pero también tenemos que aprender a entender lo que no dice. Cuando dice: a ustedes les he dado a conocer los misterios del reino, ¿qué no está diciendo? Que a los demás no, ¿verdad? Porque le dice: a ustedes es dado a conocer los misterios del reino. En otra ocasión Jesús está con sus discípulos y solo llama a 3 de ellos y se los lleva a un monte. Y ahí una experiencia tan hermosa como la conocemos como la transfiguración, ¿verdad? ¿Por qué no se le llevó a todos los discípulos? Y no todos son discípulos, pues. Sí, pero se llevó a 3. Incluso bajaron y Jesús les dijo: no les cuenten nada a nadie hasta que yo haya ascendido. O sea que por mucho tiempo los discípulos no supieron de esa experiencia que solo 3 tuvieron el privilegio de tener. Hasta después, como dice Edwin, soltaron la sopa, ¿verdad? Contaron lo que habían experimentado en el Señor. ¿Por qué el Señor no se llevó a todos? Porque esa experiencia no era para todos, sino para aquellos a los que Él les confiaba un nivel de madurez mayor. Entonces, tenemos que entender la importancia de alcanzar madurez. La Escritura nos habla en el capítulo 14 de 1 Corintios y versículo 20. Miren qué tremendo. Hermanos, no seáis niños en qué cosa, en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. ¿Qué es lo que el Señor le está demandando a esa iglesia
Pero más importante aún, ¿qué es lo que nos está demandando a nosotros el Espíritu Santo? Madurez en nuestra manera de pensar. Porque nuestra manera de pensar es lo que nos lleva a hablar. Nuestra manera de pensar es lo que nos lleva a decidir. Nuestra manera de pensar es lo que nos lleva a actuar. ¿No es cierto? Alguien tiene un concepto, una mentalidad muy cerrada a ciertas cosas y sus decisiones son en base a esa forma de pensar. Otros tienen una mentalidad muy extrovertida, sus decisiones y sus acciones son en base a su manera de pensar. La demanda es que haya madurez en nuestra manera de pensar, porque la madurez tiene que ver con muchas cosas. Quizás no vamos a lograr mencionar todas hoy, pero al menos algunas. Y una de ellas es con prioridades. La madurez tiene que ver con el entendimiento de prioridades. La madurez tiene que ver con entender el valor de las cosas. Estoy seguro que cuando ustedes eran niños no valoraban las cosas como ahora de adultos las valoran, ¿verdad? ¿Sí o no? A veces cuando éramos niños, ¿cuánto caso se ha dado, verdad? Y creo que eso es algo muy típico en todos. Los papás, apaga la televisión, no la dejes encendida. Dejaste la luz encendida del cuarto, anda a apagarla. Y todo el tiempo, ay, uno dice, pero mi papá, hasta mi mamá, pero ¿qué tiene que se quede la tele encendida, verdad? Todo el día encendía la tele ahí por gusto. Y nosotros felices, ¿verdad? Andamos jugando, pero la tele encendida. Pero qué cosa con esa que estemos apagando la televisión. Pero ahora que ya maduró aquel niño, que ya está casado, que ya está trabajando y que le toca pagar mensualmente eso, ahora ¿qué hace con sus hijos? Hijo, apaga la tele, no la dejes encendida. Tenía razón mi papá, tenía razón mi mamá, ¿verdad? ¿Por qué? Porque antes nos molestaba algo. Porque antes nos molestaba una directriz, una corrección, por la falta de madurez. ¿Cuánto caso no hay en tantos aspectos en que cuando crecemos y maduramos decimos, tenía razón mi mamá, tenía razón mi papá, lo que me corregían tenían razón? Nunca le entendí cuando era niño, nunca le entendí cuando me corregías, ¿sí o no? ¿Les ha pasado? No, ¿verdad? Solo a otros hermanos de por otro lado. De otra iglesia les ha pasado, aquí no les ha pasado a nadie. ¿Pero por qué? Porque mientras no hemos alcanzado madurez, no somos capaces de entender las cosas ni de valorar las cosas correctamente. Miren el valor que Cristo le daba a la comisión, al mandato del Padre al cual lo había enviado. ¿Cómo valoraba Jesús el propósito y el plan de Dios para él en esta tierra? Ay, ustedes les decía a los discípulos, quedémonos aquí en la hamaca todo el tiempo porque eso estar predicando cansa también, pues. No hay buses, no hay carros, ¿verdad? Qué cansado, el sol tan agobiante. Está bien que prediquemos los domingos, los sábados, los fines de semana, pero ya todos los días, toda la semana, y esta gente tan dura, descansemos un poco. ¿Cómo tomaba Jesús el papel y el llamado del Padre hacia él? ¿Con prioridad? Oh, a ese punto iba. Mi comida y mi bebida es hacer la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Para Jesús ese era su alimento. ¿Qué estaba evidenciando ahí? Ya dijimos uno de estos domingos. ¿Por qué Jesús había mandado a los discípulos a comprar comida en ese momento que se quedó ahí? Porque tenía hambre, ¿ves? Los envió a comprar comida. Y cuando regresan con la comida, les dice, mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. Aquellos creyeron que alguien más le había llevado la refacción, pues, ¿verdad? Creyeron que ya había comido. ¿Qué era lo que Jesús estaba resaltando? Tengo hambre,
tengo una necesidad física, pero hay una necesidad que tengo mayor que la física que tengo. Hay una necesidad en mí mucho más grande, mucho más importante por satisfacer y cumplir que esta otra que tengo. ¿Vemos lo que Jesús está revelando ahí? Prioridad. Pero las prioridades las maneja correctamente solo alguien maduro. Alguien que ha alcanzado madurez, toma decisiones y determinaciones correctas. Definitivamente la madurez nos lleva a tomar decisiones correctas. Otro de los aspectos importantes es que el maduro toma decisiones correctas. ¿Cuántas decisiones correctas tomó Jesús? Pero miren esta que interesante, está Jesús en el huerto de Getsemaní y dice: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Y aquí viene lo crucial de su determinación, su decisión. Él sabía lo que iba a sufrir, él sabía lo que le esperaba, el rechazo, el pecado que iba a caer sobre él. Él sabía todo eso y por eso dice: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero entonces aquí viene la madurez de Cristo. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Alguien que decide hacer lo correcto en vez de la solución más fácil es un maduro. Todos estos reinos te daré si postrado me adorares, le dice. Ay, comenzando, miren cuántos dolores de cabeza se hubiera ahorrado Jesús ahí. ¿Cuántos padecimientos se hubiera ahorrado? Aparentemente, por supuesto, ¿verdad? Pero tomó una decisión madura. No tomó la decisión del camino fácil. Tomó la decisión del camino que el Padre lo había enviado a hacer, del propósito de la elección del Padre para él. Y muchas veces nosotros como hijos de Dios tomamos decisiones más fáciles que tienen que ver con aspectos temporales y pasajeros en vez de tomar determinaciones de cosas que tienen que ver con aspectos eternos. Por ejemplo, el trabajo es una bendición de Dios, pero cuando el trabajo le dedico todo el tiempo, toda mi vida, todo mi interés, todo mi entusiasmo, y al Señor lo tengo por allá, pero si Dios fue el que me dio el trabajo, ¿qué pasa? Cuando me muera no me voy a ir con el trabajo, ni con el sueldo que me dieron, ni con los intereses, ni con nada, ni la liquidación, ni nada de lo que me han dado. El trabajo es pasajero. Es importante ser fiel en el trabajo, cumplir, sí, pero es algo pasajero. Pero la imagen de Cristo formándose en mí, eso no es pasajero. Eso tiene que ver con una vida eterna. Eso tiene que ver con una eternidad. Y a veces le damos más valor a las cosas pasajeras que a las cosas eternas. Por eso Jesús decía: no hagan tesoros aquí, donde el orín corrompe, sino hagan tesoros allá en el cielo. ¿Por qué? Porque la gente se enfatizaba en hacer tesoros acá, donde esto perecía. Mejor hagamos tesoros que son eternos. Esas decisiones y determinaciones solo las puede tomar una persona que alcanza madurez. Y por eso estamos hablando de la importancia de alcanzar madurez, pero en Cristo Jesús. No la madurez que dictamina lo humano, sino la madurez que es acorde a la imagen y a la estatura de la plenitud de Cristo. Por eso dice, el plan debe continuar, dice la versión PDT. Ese plan debe continuar hasta que estemos totalmente unidos, pero hasta que seamos todos maduros y compartamos la perfección de Cristo. Es un proceso de transformación que debe llevarnos a una aplicación y a una vivencia de madurez, pero una madurez acorde a la imagen de Cristo. El apóstol Pablo en
el versículo 6 que mencionamos al principio, el capítulo 2, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo. ¿Qué dice otras versiones? No sabiduría de este siglo. La forma, las palabras, el mensaje que predicaban ellos no era basado en inteligencia ni en sabiduría humana, sino era basado en ¿qué? En lo que el Espíritu Santo estaba revelando. ¿Qué dice otras versiones? No la sabiduría que enseñó este mundo. ¿Qué otra versión? No se trata de una sabiduría propia que le pertenece a este mundo. Fíjense, la sabiduría humana es importante, pero para lo humano, no para las cosas del espíritu. Por ejemplo, hablemos algo de sabiduría humana. Una carrera, una profesión, por ejemplo. ¿Es importante una profesión? Claro que sí, menciónenme alguna. Medicina, por ejemplo. ¿Es correcta seguir medicina? ¿Es bueno? ¿Es una sabiduría humana? ¿Un ingeniero, un arquitecto, es bueno, es correcto? Sí. Pero esa carrera de ingeniería no le va a servir para construir en el cielo. No le va a servir para ayudarle al Señor a construir esa morada eterna, ¿verdad? Le va a servir aquí en la tierra. Y gloria a Dios. Qué bueno, no estamos hablando en contra de ninguna profesión. Eso es bueno, pero es bueno para lo humano. Pero yo no puedo pretender alcanzar sabiduría humana para cumplir el plan y el propósito de Dios, que tiene que ver con una sabiduría espiritual. Entonces, si yo entiendo que mi función y mi llamado es cumplir el propósito de Dios, tengo que alcanzar la sabiduría que el Espíritu Santo da. Qué bueno si alcanzo sabiduría humana y la aplico para un trabajo, para una profesión. Qué bueno, pero no puedo pretender cumplir el plan de Dios con esta sabiduría humana. No estoy diciendo que eso no me pueda servir, ¿verdad? Como un ingeniero, un arquitecto y pues construir un templo, ¿verdad? ¿No me pueda servir para la obra de Dios? Claro que sí. Pero por construir un templo no estoy cumpliendo el plan de Dios. Cristo no vino a morir en la cruz para que yo construya templos. Vino para algo más. Para que como iglesia madura seamos capaces de someter y sujetar todas las cosas bajo los pies de Cristo. Solo la iglesia madura podrá sujetar todas las cosas bajo el señorío y bajo los pies de Cristo. Jesús dijo: yo edificaré mi iglesia, que ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella. Pero cuando habló de una iglesia que las puertas del infierno, del Hades, no prevalecerían contra ella, ¿de qué iglesia está hablando? ¿De toda la que tiene rótulo iglesia evangélica? ¿De todos los que cantan coritos, gloria a Dios, aleluya? ¿De los que dan ofrenda todos los domingos? ¿De quién está hablando? De la iglesia madura, porque es una iglesia que alcanzó una madurez, una medida que es Cristo. Actúa como Cristo, habla como Cristo, piensa como Cristo, decide como Cristo. Es una iglesia madura. Esa iglesia es la que tiene autoridad sobre los principados. Esa iglesia es la que tiene autoridad sobre las potestades. Esa es la iglesia que ha sido escogida para dar a conocer a los principados y a las potestades, como dice Efesios, la multiforme gracia y sabiduría de Dios. Pero solo lo puede hacer una iglesia madura. Ay, hermano Ronald, pero yo soy iglesia. Sí, es iglesia, pero no madura.
y por lo tanto no va a hacer ni cumplir el propósito de Dios. El llamado y el plan de Dios no solo es hacerme salvo, sino es llevarme a la madurez para que como iglesia ejecute el plan y el propósito de Dios en esta tierra. El ser salvo solo es el inicio, solo es la pauta, solo es la entrada, solo es el inicio de ese proceso tan glorioso y tan hermoso. Pero la iglesia hoy en día se queda solo en el nivel de salvación. Ya soy salvo, gloria a Dios, ya solo esperar el tren de salvación que me lleve al cielo, ¿verdad? Aunque sea en el último vagón, pero nos vamos, gloria a Dios, aleluya. Ya tengo el ticket. Eso no es todo. La salvación es la que me introduce y me pone y me alinea dentro del plan y del propósito de Dios. Pero cuando soy ejecutor, cuando me convierto en ejecutor de ese plan eterno y glorioso de Dios, solo cuando he alcanzado madurez. El apóstol Pablo dijo algo muy interesante. Cuando era niño, pensaba como niño. Pero cuando ya fui hombre, dejé. No se me cayeron las cosas de niño. ¿Me doy a entender? Dejé las cosas de niño. Eso tiene que ver con un accionar, con un sometimiento mío, con una madurez y de adquiriendo el conocimiento de Cristo, aplicando correctamente, decidiendo, pensando, actuando tal y como Cristo, para dejar de hacer las cosas que son de niño y empezar a hacer las cosas que nos convienen en Cristo Jesús. El problema, como tantas veces nos ha enseñado el apóstol, el problema no es ser niño, el problema es quedarse como niño. Vemos a los niños aquí en la sede corriendo, gritando, divirtiéndose, jugando con carritos y avioncitos. Eso es normal. Donde ya me preocuparía es que después del servicio, hermano Guillermo, Alfredo, Edwin y Ángel se pongan a jugar carritos allá en el templo. Ahí sí ya la cosa ya no suena muy interesante. Ya preocupa. El problema no es ver a los niños jugar carritos, ¿verdad? El problema es que toda la vida yo siga en ese mismo nivel de entendimiento, de madurez, de involucramiento, de participación, de sometimiento, de obediencia. El inmaduro le cuesta la obediencia. El maduro sabe la importancia de obedecer. Porque el maduro es el que ha dejado, el que se ha estado despojando de la naturaleza carnal y el que se está revistiendo de la nueva naturaleza en Cristo. Entonces Dios dice algo y se obedece porque es maduro. ¿Ustedes creen que el Padre estaba tratando de convencer a Cristo para que predicara, para que revelara al Padre aquí en la tierra? Ala, mi hijo, hombre, andase, hombre. Entonces sí, ya te dije que lo hicieras. Predica pues. Pues, hace caso. Sencillamente se oía una voz del cielo que decía: este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y allá en el monte, en esa experiencia, se oyó la voz que dijo: este es mi hijo amado, a él oíd. ¿Por qué? Porque el Padre estaba complacido de la obra de Cristo, pero porque en Cristo había madurez. Pero al inmaduro, ¿qué hay que estar haciendo? Anda al culto, hombre. No faltes al culto. Mira, llega al congreso. Es que mira qué lindo el congreso, hombre. No, el maduro no hay que estarle diciendo que va al congreso. El maduro sabe la importancia de recibir las directrices de Dios. El maduro sabe la importancia de escuchar palabra de Dios. El maduro sabe la importancia de estar en un adiestramiento, estar en un discipulado, porque eso le conviene para su transformación a la imagen de Cristo. Esto no tiene que ver con un negocio que se haga en el Congreso. En una ocasión, una persona que estaba muy metida en otra organización, otra misión, me dijo: mira, ¿y ustedes
¿Cómo les va en sus eventos? ¿Cómo les va? ¿En qué sentido? Le dije, son gloriosos. Sí, pero mira, con la ganancia. ¿Cómo así? Le dije, ¿de qué estás hablando? No, pues la ganancia. Es que no lo hacemos para ganar. Ah, no, ¿cómo así? Me dijo, si nosotros, mira nuestros eventos, muy conocidos aquí en Guate. Mira nuestros eventos, hijo, es cada evento logramos hacer bastante, me dijo. Y ese es el objetivo real de los eventos, me dijo. Eso es allá con ustedes, le dije. Con nosotros no. Cobramos lo que hay que pagar, pues, porque tampoco el hotel nos lo dan de gratis, ¿verdad? Cobramos lo que hay que pagar, pero nuestros eventos no son para hacernos millonarios o para hacer dinero. Nuestros eventos son para perfeccionar a la iglesia. Pero el maduro entiende el porqué de esto. ¿Por qué me conviene a mí estar en un discipulado? ¿Por qué tengo que estar en un adiestramiento? Ay, no, mire, apóstol Abraham, eso de que ya la tercera falta tiene que repetir el adiestramiento, a mí no me parece, fíjese. Eso sí me parece muy estricto. Usted se fue al extremo. Hermano, si al que le conviene ser perfeccionado es a mí. El que necesita, el que le urge ser perfeccionado soy yo. Perdonen, pero Cristo no deja de ser Cristo porque yo vaya o no vaya a un congreso. Él sigue siendo el Señor. El que va a cambiar soy yo. Él sigue siendo el mismo. El que va a cambiar, al que le conviene alimentarse de palabra sana, correcta, ese soy yo. El que le conviene escuchar la palabra, el que le conviene escudriñar las escrituras, el que le conviene doblar sus rodillas y orar, el que le conviene adorar al Señor, darle gracias, buscar su presencia, ese soy yo. Dios no deja de ser Dios porque yo doble mis rodillas o no, porque yo le cante o yo dance o no. Él sigue siendo Dios. Pero mi reconocimiento y mi vida espiritual sí cambian. Esas decisiones, esas determinaciones, solo las puede tomar una persona madura. El que madura sabe lo que le conviene, sí o no. Una persona madura, responsable, por ejemplo, es responsable con su trabajo, cuida su trabajo porque pues es importante. Pero una persona inmadura, ¿qué es lo que pasa con los trabajos? Si quiere va, si no quiere no va. A ese no me gusta, mejor me voy a cambiar a este otro, ¿verdad? Y Dios le provee un lindo trabajo y a ese tampoco me gusta. Es que el ambiente, yo siento que no pertenezco a ese ambiente. Y anda, cambia y cambia acá. Inmaduro, no valora las cosas. Claro, si Dios lo quiere sacar de ahí, pues gloria a Dios, no se aferre a él. Pero si Dios lo ha puesto en un lugar, manténgase fiel ahí. Son determinaciones que tienen que ver con un aspecto de madurez. Y dentro del plan y dentro del propósito de Dios, lo mismo sucede con gente madura. La gente madura en Cristo toma las decisiones correctas, actúa correctamente. Su valor, sus prioridades son las correctas en base a las prioridades de Cristo. ¿Qué es prioridad para el Señor? Esa debe ser mi prioridad. Hoy en día, para muchos, la prioridad del Evangelio es lo que Dios le va a hacer, ¿sí o no? ¿No es cierto? A nivel general estoy hablando. La prioridad del Evangelio es qué Dios me va a sanar, cuánto Dios me va a proveer, qué Dios me va a ayudar, cómo Dios me va a sacar de mi problema. Todo tiene que ver con lo que Dios me va a hacer. Una persona madura en Cristo, su prioridad es en hacer lo que fue enviado a hacer. Si no, veamos a Cristo. Cristo, su prioridad aquí en la tierra no era, pero si te obedezco me vas a exaltar hasta lo sumo. Pero si voy a la cruz me vas a dar un nombre que es sobre todo nombre. Pero si hago, entonces me vas a dar. ¿Qué me vas a dar, Padre? La prioridad de Cristo nunca fue lo que el Padre le iba a dar. La prioridad de Cristo era lo que el Padre lo había enviado a hacer. Porque era maduro. Digo era porque estoy hablando de ese tiempo determinado, ¿verdad? No que lo haya dejado de ser. Ahora, la madurez nuestra, ¿cómo puede ser medida? ¿Qué tan maduros somos?
No estoy hablando de qué tan maduro eres en tu trabajo. No estoy hablando de qué tan maduro eres en la universidad, en el colegio. No estoy hablando de qué tan maduro eres en la relación con tus hijos, aunque todo esto es repercusión de ser maduros en Cristo. Pero a veces como aquí actuamos maduros, yo manejo la empresa, el negocio, muy maduro, muy responsable, ya creo que ya soy maduro en Cristo. Y no necesariamente. Si soy maduro en Cristo, entonces voy a ser maduro en todos los demás lados. Porque Cristo fue maduro, ¿en qué aspecto? En unos, en la mayoría, gloria a Dios. No, en todo. Entonces eso va a repercutir en nuestras acciones. Pero ¿qué tan maduros somos nosotros en Cristo Jesús? Tus decisiones, tus determinaciones, tus prioridades, tus intereses, la forma en que valoras las cosas, la forma en que obedeces, la forma en que aplicamos, la forma en que desobedecemos, todas esas cosas miden mi madurez y mi interés en el Señor. Cuando yo empiezo a valorar las cosas como Cristo las valora, cuando empiezo a tener la misma pasión de Cristo, entonces podemos decir, entonces nosotros tenemos la mente de Cristo. Lo he dicho no sé cuántas veces y no voy ni a la mitad. Me impresiona el caso del apóstol Pablo. Cuando empieza con ese gran listado de perseguido en persecuciones, apedreado, azotado, encarcelado, en naufragios, en hambre, en desnudez, en frío. Híjole, se empieza a hacer una mención de tantas experiencias difíciles que él había pasado. Pero al final me encanta porque a pesar de todo eso, él desborda su prioridad. Y dice, pero lo que sobre mí se agolpa es la carga por las iglesias. ¿Qué está diciendo ahí? ¡Qué hermoso eso! Es la misma prioridad de Cristo. A Cristo lo insultaron, a Cristo lo abofetearon, a Cristo lo latigaron, a Cristo lo crucificaron. Y en la cruz todavía dice, Padre, no les tomes en cuenta eso. Miren el amor de Cristo. Miren la prioridad de Cristo. Lo mismo está revelando el apóstol Pablo de Cristo. ¿Pero por qué? Con razón decía él, es que nosotros tenemos la mente de Cristo. Con razón decía él, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Porque él estaba alcanzando un nivel de madurez conforme a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El llamado, mis hermanos, el día de hoy, es a que pensemos como gente madura, actuemos como gente madura, que los frutos de nuestra vida den evidencias de que somos gente madura. Decir que yo soy maduro es la cosa más fácil, ¿verdad? Hermano, ¿y usted se considera inmaduro, niño? Ah, no, hermano, yo soy maduro. ¿Qué madurez, hermano? Qué tremendo, ¿verdad? Ya me caigo del palo de lo maduro, dicen algunos, ¿verdad? Me pasé de maduro, dicen otros. Mejor preguntémosle a Ofelia, ¿verdad? Eso es lo que yo digo. Pero de acuerdo a la medida de Cristo, ¿cómo estamos en nuestra madurez? Y lo que el Espíritu Santo quiere desatar hoy es que avancemos y crezcamos en nuestro nivel de madurez. Déjenme decirles esto, el Señor puso un tiempo para alcanzar madurez. Eso me emociona y al mismo tiempo me aflige. Pero el Señor puso un tiempo para alcanzar madurez a toda la misión. Eso dice algo. A Dios no lo voy a trazar yo con mis inmadureces. Yo no voy a trazar el plan de Dios por mi falta de entrega o mi falta de obediencia. Yo no voy a detener la soberanía de Dios por lo poco que me importa su diseño. Yo no puedo obstaculizar el plan de Dios porque me meta o no me meta. Dios va a caminar con los que alcancen madurez. Y con ellos va a trabajar. Y con ellos va a ejecutar su plan, su voluntad
y su obra aquí en la tierra. La misericordia de Dios está en desafiarnos a alcanzar esa madurez. Para mí, lo que el Espíritu Santo está haciendo en este momento es puro acto de soberanía y de misericordia de Dios. Porque es algo que ya nos viene hablando desde hace tiempo, pero que nos ha costado entender. Pero Cristo viene a recoger una iglesia madura, una iglesia preparada, no cualquier iglesia. No viene a traer una despeinada, manchada y arrugada. Pero soy iglesia, pero me arrepentí. Sí, pero no. Él dice que viene a recoger una iglesia pura, santa, sin mancha. Punto. Esa es la iglesia. Él ya definió, Él ya dijo qué iglesia viene a recoger. Si una parte de la iglesia se quedó arrugada, manchada, ese es problema de la iglesia, por no quererse meter al proceso de transformación y de alcanzar la madurez en Cristo Jesús. El ser maduros se revela en mis acciones, en mis determinaciones. Una persona madura es fiel a su palabra. Una persona madura es fiel a lo que Dios le ha encomendado. Una persona madura refleja, desborda, da frutos de su madurez en Cristo Jesús. Y a eso es lo que el Espíritu Santo nos está llamando el día de hoy. Pongámonos en pie, por favor. En base a lo que el Espíritu Santo te ha hablado hoy, ¿qué es lo que te corresponde orar ahorita? ¿Qué es lo que te corresponde clamar, pedir o someter ahorita ante la presencia de Dios? No esperes lo que yo voy a orar o lo que yo voy a hacer o decir. Ya el Espíritu Santo habló. Ahora es las determinaciones que yo tomo en base a lo que Él habló. Así que toma tus decisiones, tus determinaciones. Es tiempo de sometimiento, es tiempo de entrega. Es tiempo de cambiar dramáticamente muchas determinaciones y estilo de vida. A partir de hoy tienen que empezarse a ver dramáticamente cambios en nosotros, que evidencien gente madura en sus determinaciones, en sus acciones, en sus decisiones, en su interés, en sus prioridades, en su fidelidad a Dios. No puede ser que estés jugando con Dios. Eso es señal de inmadurez. Fallarle a Dios y que te perdone, volverle a fallar y que te siga perdonando. Es que su misericordia es inagotable. No, esa es inmadurez tuya. Es tiempo de determinaciones firmes, claras, delante del Señor. La gente madura toma determinaciones. La gente madura toma decisiones. La gente madura decide algo y se mantiene, porque así es Dios. Él da su palabra y Él es fiel en cumplirla. Él dice algo y lo cumple, lo ejecuta, porque no es inmaduro. Pero el inmaduro queda en algo y hace otra cosa. Dice una hora y llega al día siguiente. Hace una promesa y no la cumple. Se propone algo y lo deja a medias. Hemos sido llamados a expresar la plenitud de Cristo, y este es un día muy determinante
para tu entrega, para tu determinación, para tus decisiones en ser fieles a Dios y entrar en el proceso de llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. En el nombre de Jesús, eso es. Ora ahí. No esperes que otros tomen determinaciones por ti. Es el tiempo de que tú madures y que tomes tus determinaciones. No esperes que otros te estén ayudando todo el tiempo en tus flaquezas. Es el tiempo de madurar. Es el tiempo de actuar correctamente, de expresar a Cristo, de vivir en Cristo. Porque el tiempo ha llegado de que el plan del Padre se ejecute en esta tierra. Y será ejecutado con una iglesia madura, con la iglesia que ha alcanzado la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Eso es cambios y determinaciones firmes, evidentes de gente madura en el Señor. Ahí donde tú estás también, que nos estás viendo por internet, no importa. Si estés en la comodidad de tu sala, en tu vehículo, donde quiera que nos estés viendo, es el tiempo de alcanzar la imagen de Cristo. Es el tiempo de que Cristo sea formado en ti, de que su carácter se exprese en ti, de que la madurez de Cristo se exprese en ti. Ya no más estar actuando en la carne, ni como infantiles, ni como niños, sino es el tiempo de alcanzar la madurez en Cristo Jesús. Es el tiempo de que toda misión cristiana del Calvario alcance la madurez. Allá donde nos están viendo, en Waukegan, en New Jersey, en México, en Colombia, donde quiera que nos estén viendo, aquí la sede, allá en Victorville, donde quiera que Misión Cristiana del Calvario esté, es tiempo de alcanzar madurez. Que la madurez de Cristo se exprese en nosotros, que la medida de Cristo sea notoria en nosotros, porque es en los maduros donde Él va a mostrar y expresar toda su plenitud y toda su gloria. No es para todos, es para los maduros. Y tú has sido llamado y escogido para alcanzar esa madurez. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Adoremos al Señor. Eres tú, Jesús. Tú estás en mí, por ti quiero vivir, permanecer en ti.
Levanta tus manos un momento ahí. Padre, gracias, porque en tu palabra encontramos seguridad y certeza, en que dice hasta que todos lleguemos, y dice a fin de presentársela a sí mismo. No es incertidumbre, no es duda, no es un quizás, sino algo que va a pasar. Por lo tanto, en el nombre de Jesús yo bendigo a cada uno de tus escogidos, a cada discípulo que tú has escogido para alcanzar la imagen de tu Hijo. Declaro que ese nivel de madurez es desarrollado, es desatado, y alcanzamos esa madurez en Cristo Jesús. Hoy son quitados nuestro velo, es quitado, Señor, toda ceguera, pero dejamos lo que es de niño, dejamos la manera de pensar de niño. Pensamos ahora como Cristo, actuamos como Cristo. Y en el nombre de Jesús, yo bendigo a cada discípulo de los que estamos hoy acá presentes, como de los que nos están viendo por internet. Desato tu gloria y desato esa manifestación tuya en medio de nosotros, porque tu Espíritu Santo ha sido enviado a que alcancemos esa imagen de gloria en gloria, seamos transformados en esa misma imagen como por el Espíritu del Señor. Por lo tanto, Padre, gracias, porque tú lo has determinado, pero hoy nosotros nos determinamos a someternos a tu señorío. Hoy nos determinamos nosotros a obedecer y a ser transformados dentro de tu plan y dentro de tu propósito. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos gracias y te bendecimos, Señor, con todo nuestro corazón. Alabado sea tu nombre. Amén. Bendito el Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Exaltado su nombre. Vamos a recoger nuestras ofrendas. Vamos a traer lo que le pertenece al Señor. Algunos todavía están abonando a su siembra. Por favor, especifique ahí que es parte de su siembra. Gloria al Señor. Qué lindo que nuestros niños están desarrollando un nivel de madurez muy precioso. Ayer Germán me contaba un testimonio muy lindo. ¿Quién fue de la nena? Natalie. Lo de los 20 quetzales, ¿verdad? Ella le dice: mami, dame para la ofrenda. Ah, no, le dijo, espérate, ya me acordé que yo tengo dinero. Y saca los billetes que ella tenía, que ya eran de ella, y le dice, te dice, ¿verdad? ¿Cuál es el más grande de los que están aquí? Es este de 20. Ah, entonces eso voy a darle, dijo. ¿Cuántos años tiene? 4 años. Y entiende lo que es importante para Dios. Bendito sea el Señor. La semana pasada estábamos arreglándonos para el servicio y le dice Melanie a Mari:
mira mami, y los dólares aquellos que me han sembrado, que me han regalado, pues aquí están, le dijo. Esto es mi cosecha, le dijo. Sí, le dijimos, es tu cosecha. Pero aunque no estén pidiendo siembra, yo quiero sembrar hoy, me dijo. Amén, mi amor, le dije. ¿Cuánto vas a sembrar? ¿Cuántos billetes tenés ahí de dólares? Le dijo. Pues hay 3 billetes de a $20. ¿Cuánto vas a sembrar? Pues todo, le dijo, yo voy a sembrar todo. ¿Segura? Mamá, son 3 billetes de $20. ¿Cuánto querés sembrar? Todo, dijo. Y todo lo metió en un sobre y lo vino a sembrar. Qué hermoso que nuestros niños estén alcanzando ese nivel de madurez. Bendecimos el nombre del Señor por esa madurez que el Señor les está dando a los niños, de entender las cosas en base a un diseño, en base a lo que la palabra de Dios dice, ¿verdad? Y doy gracias al Señor por estos niños que están adquiriendo esa madurez. Los que me preocupan no son los niños. Hay que discernir lo que se dice y lo que no se dice, ¿verdad? Gloria a Dios. Gracias al Señor. Dios es bueno y me encanta ver a los niños tan hambrientos del Señor. El testimonio que Jonás nos contaba, ¿verdad? En el Congreso sus niños no habían desayunado y mientras estaba el coffee break se los llevó a desayunar. Papi, apúrate, le decía. Creo que fue Derek, ¿verdad? Quien contaba. Apúrate, papi, porque ya va a comenzar la alabanza, tenemos que estar ahí. No, pero coman. No, dejemos ahí, vámonos, porque ya comenzó el Congreso. Los niños, imagínense. Qué entendimiento más lindo, ¿verdad? Así que gracias al Señor por eso. Vamos a dar gracias al Señor. Vamos a bendecir el nombre de Dios por la bendición que nos ha dado, que juntos hoy como iglesia, como familia, podamos exaltar y bendecir el nombre que es sobre todo nombre. Celebrar con gozo, con júbilo, la victoria de Cristo, su señorío sobre nuestras vidas. Por eso danzamos, ¿no es cierto? Por eso nos gozamos. No solo porque algunos dicen, bueno, pues que como no podemos ir a las fiestas, dancemos, ¿verdad? Qué concepto más perdido, ¿verdad? Esos están peor que los del mundo, creo yo. Nosotros danzamos por celebrar que Él es Dios y que Él es el Señor de nuestras vidas. Celebramos ese nombre que es sobre todo nombre. Así que glorias sean dadas a nuestro buen Dios. ¿Cuántos envían saludos a Misión Cristiana de Calvario en Victorville? Amén. Hermana Nilda, enviamos bendiciones y saludos. Por favor, bendíganos al apóstol Antonio y bendíganos a cada discípulo allá en Victorville. Les amamos muchísimo, ¿verdad? La sede central les ama y les envía saludos. Demos gracias al Señor. Padre glorioso y maravilloso, estamos agradecidos por el privilegio que nos das de exaltar, de celebrar y de glorificar al único que merece toda gloria, toda honra, todo honor y acciones de gracias. Te exaltamos y bendecimos porque juntos como familia y como cuerpo podemos glorificarte, podemos convivir, pero también podemos escuchar lo que tu Espíritu Santo nos ha hablado el día de hoy. Te exaltamos y te bendecimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Padre, gracias. Señor, yo hoy bendigo a cada discípulo. Declaro tu gloria y tu presencia sobre ellos y que la manifestación de tu Espíritu siga expresando y perfeccionando la imagen de Cristo en cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Dios les bendiga, hermanos. Vayan con la paz y la bendición de Dios.